buenos días. Gracias, hermano, por sus comentarios. Realmente para mí es una bendición siempre poder conocer a las iglesias de donde provienen los alumnos del seminario y en especial poder predicar en ellas. Me tocó tener al hermano Pastor Marcos el año pasado y fue y es excelente alumno, y realmente hemos tenido varios alumnos, creo que dos de ellos quedan sentados ahí, ¿verdad? A ver, pero realmente el lema del seminario es pues capacitar a hombres a glorificar a Dios mediante la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y la razón por la cual es nuestro lema es porque realmente en muchas iglesias hoy día se ha perdido la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Hasta en algunas iglesias se ha perdido la palabra de Dios. Entonces es un placer tener a los alumnos ahí estudiando, dando importancia a la palabra de Dios, y hermanos, es un privilegio muy grande poder abrir la palabra de Dios en este momento para poderla predicar a ustedes. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, al segundo de Timoteo, capítulo 4. De hecho, hoy vamos a hablar acerca de la importancia y el rol de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia local. Y aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a hablar y enseñar los primeros 5 versículos que se encuentran en este capítulo. Es importante darnos cuenta de que realmente es la última carta que el apóstol Pablo escribió. El apóstol está por morir, está llegando al fin de su vida. Entonces realmente aquí tenemos sus últimas palabras que él escribió a la iglesia. Entonces les invito a ponerse de pie, por favor, mientras leemos la lectura de 2 de Timoteo 4, 1 a 5. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o los mitos. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos de entendimiento en estos momentos para que podamos aprender y obedecer tu preciosa palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Realmente el apóstol Pablo declara el propósito claramente de este pasaje ahí en el versículo 2, al principio del versículo 2, donde él dice que predique la palabra, de Dios. Este es un versículo bastante conocido. Define realmente el ministerio en la iglesia a un mandato central, que es predique la palabra de Dios. Lo que Cristo usa para gobernar su iglesia es su palabra, la cual se proclama a través de la predicación y la enseñanza. Ahora, si volvemos al capítulo 3 y versículo 1, vamos a ver allí que una de las razones por la cual la iglesia debe predicar la palabra, dice él,
en 3:1, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. La palabra tiempos aquí en este versículo se puede traducir épocas o hasta movimientos. Y la palabra peligroso significa salvaje o furioso. El Espíritu Santo a través de Pablo aquí dice que vendrán épocas salvajes a la iglesia. Vendrán movimientos peligrosos a la iglesia. Y estos movimientos peligrosos van a amenazar la verdad. Amenazarán el evangelio. Amenazarán la iglesia. Y según versículo 13 de este mismo capítulo 3, 13, dice que más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, me parece que estas épocas peligrosas aumentarán en severidad. No se van a parar. Ahora, los postreros días comenzaron hace 2000 años cuando Jesús vino la primera vez. Y estos tiempos peligrosos realmente comenzaron temprano en la iglesia, la vida de la iglesia primitiva, en relación a la proclamación del evangelio y la palabra de Dios. Los primeros movimientos peligrosos fueron el judaísmo y luego el gnosticismo. El escritor John Warwick Montgomery, en su libro titulado Condenados gracias a la Iglesia, ofrece una lista de 7 movimientos específicos desde el sacramentalismo de la Edad Media hasta el subjetivismo creciente de nuestros propios días, que él identifica como los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y sabemos que en Hechos capítulo 20 que Pablo le advirtió a la iglesia diciendo que vendrán lobos feroces entre vosotros y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Realmente esa profecía del apóstol Pablo se ha cumplido y sigue cumpliéndose realmente. En cada uno de estos tiempos peligrosos, las ideas de los hombres sustituyen la verdad de Dios y por lo tanto sustituyen a Dios. Bajo el sacramentalismo y el catolicismo, la iglesia reemplazó a Dios por imágenes falsas y redefinió el sacrificio de Cristo. Bajo el racionalismo, la razón humana se convierte en Dios. Bajo el ortodoxismo, Dios era ortodoxia impersonal y estéril. Bajo el politicismo, Dios es el Estado. Bajo el ecumenismo, Dios es la comunión, pero comunión sin crítica. Y bajo el experiencialismo y el carismatismo, Dios se vuelve una experiencia personal. Bajo el subjetivismo, el yo se convierte en Dios. El misticismo busca determinar la verdad de Dios por medio de la intuición y los sentimientos de uno. El pragmatismo intenta determinar qué es verdad por medio de qué produce los efectos deseados. Ahora, estos movimientos peligrosos no vienen ni van, sino vinieron para quedarse. Y luego vienen más y se quedan, y vienen más y se quedan, y vienen más y se quedan. Así que ahora hay más peligro en el mundo del que jamás ha habido, en el sentido de haberse acumulado todos estos movimientos heréticos condenables. Estamos, hermanos, viviendo en días peligrosos. Así que, a la luz de estos movimientos peligrosos, Pablo exhorta a Timoteo y por extensión exhorta a la iglesia con 2 exhortaciones aquí en nuestro pasaje. Primero, Timoteo, a la luz de estos movimientos peligrosos,
Esto es lo que se debe hacer. Esto lo vamos a ver en los primeros 2 versículos. Y en segundo lugar, Timoteo, a la luz de estos tiempos peligrosos, esta es la razón por la que se debe hacer. Entonces, vamos a iniciar con la primera parte de la exhortación de Pablo, lo que se debe hacer. Frente a estos tiempos peligrosos, debemos saber lo que debemos hacer como iglesia verdadera, ¿no? Ahora, veamos ahí el versículo 1. Aquí Pablo le da a Timoteo un cargo enfático. Él dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quizás la primera cosa que podemos decir acerca de este versículo es que es un versículo aterrador. Este versículo realmente debe infundir un santo temor en cualquier persona que pretende enseñar o predicar la palabra de Dios en cualquier nivel. Este versículo nos ayuda a entender por qué John Knox, el famoso reformador escocés, antes de subirse al púlpito para predicar, se caería de cara y lloraría en abundantes lágrimas por temor de distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Pablo no dice: Timoteo, aquí está algo para pensar. No dice: Timoteo, aquí está algo para evaluar. Más bien, Pablo dice: Timoteo, te encargo solemnemente. Realmente, cuando dice ahí te encarezco, una mejor traducción de esta frase sería: Timoteo, te encargo solemnemente. Te encargo solemnemente. La palabra traducida encargar solemnemente significa exhortar con autoridad en asuntos de suma importancia. Exhortar con autoridad en asuntos de suma importancia. Tiene la idea de urgir a alguien de hacer algo. Tiene la idea de mandar. Es un mandato serio. Aquí Pablo ejerce su autoridad apostólica para encargar a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Pero Pablo sigue diciendo delante, ahí en el mismo versículo: Timoteo, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo no solo encarga a Timoteo a predicar la palabra, sino también le recuerda que lo hace en la presencia de Dios el Padre y de Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Lo que Pablo está haciendo en última instancia aquí es elevar el nivel de rendición de cuentas y recordando a Timoteo que él tiene una responsabilidad ante Dios para predicar fielmente la palabra de Dios. Cuando un predicador se sube al púlpito o un maestro entra al salón de clase, ellos en primer lugar son responsables ante Dios. Hasta cierto punto, ni el predicador o el maestro deberán preocuparse por lo que piensen las gentes acerca de sus enseñanzas o acerca de sus predicaciones, sino que solo deben preocuparse por lo que piensa Dios. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4, 3 y 4, él dice lo siguiente, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? Es el Señor. Es el Señor. Y por lo tanto, ni el predicador o el maestro puede evaluar su fidelidad a la palabra de Dios, de si las personas les guste o no su enseñanza o predicación. El predicador de la palabra aprecia tanto su gratitud como su crítica, pero al final el maestro, el predicador, debe predicar a honrar a aquel que es el juez divino. Por eso dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero miren, Pablo agrega a esto y dice: y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los quienes, a los muertos. Timoteo, no te olvides, Jesucristo es el juez de todos los hombres. Todos los hombres. Algún día, Timoteo, te vas a parar frente ante Él y rendirás cuentas a Él por la manera que cumpliste estos mandamientos. Y si no fuera poco, vean las últimas dos frases en el versículo 1 que dicen, en su manifestación y en su reino. En su manifestación y en su reino. La manifestación de Jesucristo se refiere a su segunda venida, cuando Él establecerá su reino milenial aquí en la tierra, seguido por su reino eterno. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí es que Timoteo, a la luz de la segunda venida de Cristo y a la luz de su reino eterno, te encargo solemnemente estos mandatos. Prediques la palabra. Pero una pregunta interesante, ¿por qué apela Pablo a la futura venida de Cristo y a su reino futuro como motivación para que Timoteo predique la palabra? ¿Por qué? Porque en sentido amplio urge a que Timoteo tenga una perspectiva eterna. Eso es decir, vivir y predicar la palabra de Dios a la luz de la segunda venida de Cristo y a la luz de su reino eterno. Hay demasiados predicadores y maestros en las iglesias que predican a la luz de lo que es popular. Prediquen a la luz de lo que a la gente le guste. Prediquen a la luz de lo que el mundo quiere escuchar y no lo que Dios quiere que sea predicado, lo que es su palabra. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica a la luz de la segunda venida de Cristo, predica a la luz del reino eterno de Cristo. Y cuando veamos ahí en versículo 8, hasta Timoteo, predica a la luz de la corona de justicia que te será dada en aquel día. Timoteo, sé fiel a la palabra. Hermanos, este asunto de enseñar y predicar la palabra de Dios es un asunto muy importante para la iglesia. Muy importante. Bueno, no solamente es un cargo enfático, pero este encargo enfático que se encuentra ahí en el versículo 1 es seguido por un cargo específico, versículo 2. Después de este cargo conmovedor, Pablo sigue mandando ahí en el versículo 2 diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es muy interesante, aquí en este versículo son 5 imperativos que nos explican tanto cuándo predicar la palabra de Dios y cómo predicarla. Cuándo predicar la palabra de Dios y cómo predicar la palabra de Dios. Pero antes de ver el cuándo y el cómo de predicar la palabra de Dios, veamos primero el imperativo principal aquí en este versículo. ¿Cuál es? Timoteo, predica la ¿qué? La palabra. Te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra. Predica la palabra. Ahora, cuando Pablo utiliza el término palabra, no emplea ningún modificador. Él simplemente dice, predica la palabra. Pero cuando vemos el contexto más amplio de este libro que precede este versículo, es obvio que Pablo se refiere a la palabra de Dios. Y quiero que vean esto, por favor. Por ejemplo, ahí en capítulo 2, vean versículo 9, donde Pablo ya se ha referido a la palabra de Dios que dice que no está presa. Se encuentra en la segunda parte del versículo 9. Mas a la palabra de Dios no está presa.